This meeting is being recorded. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV. Bueno, en esta oportunidad voy a estar hablando con Roxana Bávaro. Muchísimas gracias, Ro, por esta charla y esta oportunidad, ¿no? La verdad que va a ser muy interesante hablar con vos. Gracias a vos por este espacio. Bueno, vamos a contar un poco a la gente, ¿no? Sos periodista, prensa cultural, ¿no? Actualmente sos jefa de prensa ahí en Riverside, distribuidora, bueno, que trae unos títulos maravillosos de muchos de España también, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de arrancar por todo esto, quería preguntarte, bueno, ¿cómo se dio tu comienzo como lectora? Ya siendo más chiquita, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tengo que agradecer esto a mi mamá porque ella decidió, fehacientemente tomó la decisión que iba a tener una hija lectora. Entonces, eso de alguna manera terminó marcando un poco mi camino, más allá de que claro que uno tiene algunas cosas que, bueno, vienen con uno, podría no haberme gustado, pero la verdad es que siempre estuve rodeada de libros desde muy chiquita y con un afán de lectura muy grande. Y por supuesto, no es casual que el que lee escribe, entonces un poco pasa eso, ¿viste? El camino se empieza como a marcar de una manera muy, muy clara. ¿Y te acordás cuál fue el primer libro o uno de los primeros libros que más te atraparon de chica? Mira, no me acuerdo de un libro en particular, pero sí me acuerdo que era una gran fanática de Elsa Bornerman, creo que como toda mi generación. Así que ahí había como un fanatismo muy grande, compraba todos sus libros, iba a la feria del libro, trataba de buscarla, y después, bueno, empezaron a llegar los clásicos, como creo que nos pasa a todos, pero bueno, había una colección muy linda de libros en ese momento que sacaba Norma, que eran como unas torres por color según la edad, y bueno, parte de mi literatura salía de esa colección. Lo generacional se da siempre, ¿no? Bueno, yo empecé mucho con Robin Hood, El hijo de tu propia aventura, y cómo depende con quién vas hablando, no sé, te encontrás con Harry Potter, ¿no? Claro. Rory, pero sí, Elige tu propia aventura también nos ha marcado, no solo como lectores, sino también, digamos, mentalmente como esa posibilidad de inventar distintas historias. Claro, era demasiado lúdico, ¿no? Y seguir por ahí los caminos para un chico era algo atrapante. Y después, bueno, cuando empezás a sumar ya, bueno, lecturas, ¿qué autores o libros puntuales te fueron marcando? Mirá, de alguna manera a mí lo que me pasó es que el colegio al que yo iba también iba acompañando mucho ese camino lector. Yo tenía digamos, un claro gusto por el tema, también era la clásica que escribía los discursos en el colegio, que era la que hablaba. Ya, digamos, lo que uno trae innato, eso es muy difícil de cambiar, y fue en la secundaria donde yo tuve el primer encuentro con Borges, y también con Roberto Art, entonces ahí hubo, bueno, ya está, un flechazo del que nunca más pude salir, y se conformó mi tríada para siempre, que son Borges, Cortázar, Art, con toda la diferencia, pero bueno, nada, realmente como mi camino ha sido marcado por ahí. ¿Sabes que esto que decías, ¿no? De que eras la encargada por ahí hasta de escribir los discursos. Me quedé pensando en esto que dijiste antes. Bueno, leer mucho te hace también después llevar a escribir mucho. ¿Tenés escritos tuyos en narrativa, por ejemplo? Bueno, en mis orígenes he sido poeta, con todo lo que uno puede decir de poeta a los 10 y pico de años, a los 15 años o 16 años, y en ese momento participaba en algunos concursos literarios, apoyado también por el colegio y demás, entonces, bueno, iba ganando algunos premios y era parte de algunas antologías, pero eso fue, digamos, una escritura inicial que me acompañó durante mucho tiempo. La poesía realmente marcó mi primera parte, de la manera de escribir, y después fui virando hacia lo que sería como un ensayo poético, porque realmente una vez que uno empieza como a escribir con ese género también es difícil de abandonar. Lo quise trasladar a la prosa y terminó siendo un ensayo poético, y bueno, y después fui frenando, porque también es cierto que a medida que entras en el mundo de la literatura, que bueno, ya lo vamos a ir contando, también hay algo que te desborda de todo eso, entonces eso fue quedando como un poco también en el camino. ¿Pero en algún momento te gustaría publicar algún libro? Sí, seguramente en algún momento suceda. A ver, yo después de la secundaria, bueno, empecé la universidad, estudié comunicación,
En la UCA. En la UCA, sí, mis orígenes son periodísticos, es mi vocación, digamos, es lo que amo realmente hacer y nunca me abandonó en todos estos años de profesión. Yo llevo 16 años en el medio, siempre estuve atrás del periodismo y la verdad es que mis lecturas y mis escrituras son también muy periodísticas. Entonces, de alguna manera, tal vez el libro futuro en algún momento sea un poco más periodístico que literario. Ya va a llegar, pero bueno, tenemos mucho para hablarlo y, por ejemplo, hablando un poquito de lo que tiene que ver con lo periodístico, ¿no? Antes de contar un poquito de parte de este recorrido, como ahora llegando a jefe de prensa, que bueno, jefa de prensa, que es un cargo, la verdad que súper importante, ¿no? Eh, bueno, en tu trabajo periodístico tuviste una columna, ahora actualmente estás escribiendo, ¿no? Y escribís de temas, la verdad que muy interesantes, como turismo, buen vivir, recomendás libros. ¿Cómo se fue dando todo el proceso, ¿no? De tus trabajos en el periodismo directamente? Bueno, mi primer trabajo en periodismo fue, yo todavía estaba estudiando, fui corresponsal en Buenos Aires del diario El Tribuno de Salta, que realmente fue un trabajo que me abrió muchísimas puertas porque yo ahí hacía información general, que es lo que siempre me gustó hacer a mí, que son los temas de sociedad, información general, y ahí también empecé a participar de lo que es el mundo de la cultura, porque tenía un jefe que le interesaba mucho la entrevista a escritores y nos abrió el panorama para poder hacer eso. Y realmente en ese sentido me marcó un montón porque bueno, de alguna manera estaba haciendo lo que me gustaba y me acercó realmente al tema cultural. Después de ese trabajo yo hice muchos otros trabajos diversos. Por ejemplo, trabajé en el tema campo como periodista, trabajaba para Infocampo, que en ese momento estaba en Canal 9 en la televisión, pasé a hacer radio, donde generalmente también hacía información general, pero siempre me moví dentro de información general y cultura, que fueron siempre mis elecciones periodísticas, digamos. Nunca tuve un interés particular por esos temas más duros, que por ahí es lo que cuando sos estudiante mucha gente se pelea por, bueno, hacer economía, política y demás, pero yo siempre tuve una orientación que tenía que ver con los temas eso, de la sociedad, con cuestiones más de gusto personal, digamos. Y ya en algún momento mi camino se empezó a entremezclar con la parte de hacer prensa, que es otro como camino paralelo, y ya llegando a esta parte, siempre elegí tener una pata en periodismo porque, bueno, como te decía, es una cuestión vocacional y la posibilidad de elegir, porque yo no me dedico al 100% a eso, elijo hacer trabajos que tienen que ver con cosas que me gustan, me enriquecen, me parecen, digamos, amables con lo que yo busco, ¿no? Bueno, y ahí en parte de este recorrido, en un momento llegás a Santillana y ahí empieza como Sí. bueno, lo que hoy, ¿no? Es por ahí un gran porcentaje de tu trabajo diario. En parte de ese recorrido pasas de Santillana, Penguin, hasta llegar a Riverside. Bueno, ¿cómo, Sí, cómo se exacto. dio tu ingreso a Santillana? Bueno, yo venía de hacer diversos tipos de prensa, realmente cosas que son increíbles, un poco porque también pasaba por las consultoras, que es un camino de aprendizaje que uno hace cuando es joven, y lo que tienen las consultoras de prensa es que te enseñan a pensar en el multitasking, digamos, porque Claro. vos tenés muchas cuentas diversas, entonces yo hacía prensas con empresas de economía, con salud, trabajé con muchos sectores distintos que nada tienen que ver con la cultura. Y un poco ya tratando de salirme del tema de consultoría y entrar en una empresa, se abre la posibilidad de esta búsqueda en Santillana, que en principio no se sabía muy bien cuánto tiempo iba a durar, porque ya se sabía que Santillana estaba, digamos, los sellos, no Santillana, sino los sellos literarios que tenía ya estaban en venta, digamos. Y entro a trabajar, me toman un 1 de mayo para entrar a trabajar directamente en la Feria del Libro. Ah, Entonces, qué bien. mi primer día de trabajo en el mundo editorial fue en una feria del libro, con todo el desborde que eso puede significar. Así que fue realmente una experiencia súper rica. Me enseñaron todo lo que sabía sobre, digamos, el mundo puntual de comunicación en el mundo del libro. Y ya después, al año, Penguin Random House compra estos sellos que son Alfaguara, Aguilar, Suma de Letras. Y bueno, y pasamos a ser parte del gran mundo Penguin, que es Pero, enorme. ¿sabes qué quiero detener en ese primer día, ¿no? Vas a un lugar y de repente te meten en la feria del libro. ¿Qué es lo que tuviste que hacer en ese primer día? Porque además, o sea, es un montón, ¿no? De golpe, es como demasiado para arrancar.
Bueno, la verdad, te tengo que ser sincera, no lo recuerdo a la perfección porque tal vez haya sido parte de los nervios y Claro, seguramente no habré hecho nada fundamental porque, claro, cuando vos llegás a un primer trabajo y no claro. conoces del todo el ambiente, bueno, todo es conocimiento y realmente fue un año de aprendizaje enorme. Mis primeros contactos fueron, yo me dedicaba más a lo que era audiovisual, entonces hacía mucho trabajo con las radios. Eh, y la Feria del Libro en ese entonces, ahora tal vez más, tiene mucha más exigencia, pero en ese entonces tenía que ver siempre con acompañar autores, con fijarse que las presentaciones que se hacían en la Feria del Libro estuvieran acordes a lo que se estaba pidiendo. Digamos, un trabajo que tenía que ver más con la coordinación por ahí que con la prensa en sí misma, porque era algo que se estaba aprendiendo en ese momento. Y en cuanto a, bueno, este trabajo, bueno, de Santillana, después Penguin, me imagino que, bueno, hablaste con un montón de autores, autoras, algunos que por ahí admirabas. ¿Cuáles podés nombrar, no? Que por ahí... Bueno, sí, Vargas, digamos, lo que tiene Penguin es que es una cartera enorme. Claro, Entonces, ahí desde Vargas Llosa hemos pasado, no sé, tuve la posibilidad, gracias a Dios, de conocer a Quino, que para mí fue realmente una emoción porque, por supuesto, era fanática de Mafalda. claro, claro. Expresidentes, hemos tenido a los políticos, digamos, todo el mundo que realmente ha pasado por Penguin, hemos tenido el placer de conocerlo, a María Kodama, a la esposa de Saramago, digamos, hemos tenido realmente un catálogo ahí que es brillante y que es difícil de, bueno, de superar de alguna manera. Pero el trabajo con los autores también es un trabajo que implica mucha humildad y que implica también entender que del otro lado hay un ser humano igual que uno, entonces siempre tratando de verlos con los ojos eso, de personas y no tanto como de autores inaccesibles. Y hay mucho de acompañar, ¿no? De acompañar al autor. Claro, claro, exactamente. El trabajo cuando están y sobre todo que son visitas de afuera es un trabajo de acompañamiento, de coordinación, de que todo esté como ellos piden, de que podamos hacer las entrevistas que necesitamos y también estar al servicio del periodista para que pueda hacer la entrevista que tanto busca. Y bueno, y después se da tu llegada a Riverside. Sí, Bueno, ¿cómo se da la posibilidad, ¿no? Me imagino, de tener un cargo muy importante. Bueno, ¿cómo se fue dando, ¿no? El desarrollo de esta carrera, ¿no? Que ya de a poco ya estás, que bueno, cada vez más arriba y buenísimo, ¿no? bueno, yo en Penguin estaba en una especie de coordinación en donde se hacía un poco, digamos, hacíamos un poco de cada cosa y en el medio yo tengo a mi hijo, entonces en esa vuelta que estaba por volver después de mi embarazo, eh, hubo una propuesta de Riverside a la que graciosamente primero dije que no, porque bueno, yo estaba volviendo y que no sabía, y me dijeron, no, te esperamos. Y a mí eso me pareció como una clara señal de que ese era el camino, así que no había mucho más para pensar y trabajo con una persona que admiro mucho, que es mi compañera, digamos, es la persona que completa de alguna manera mi equipo, con quien logro trabajar aceitadamente y que logramos que todo salga muy bien. Entonces eso ya era motivo suficiente para que yo pueda hacer ese salto. Ella ya había trabajado conmigo, ya la conocía, entonces me parecía una oportunidad fantástica. Y bueno, ¿lees mucho de los libros que publican o que distribuyen en Bueno, realidad? ¿Tenés tiempo? es muy, siempre me encuentro contra esta pregunta porque en Penguin se sacaban, no sé, 50 novedades por mes Claro. a prensa. Acá por ahí sacamos 10, 15, pero bueno, el catálogo de lo que realmente llega a las librerías mensualmente es así de enorme. Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿y vos lees todo? Y no, o sea, es imposible leer todo, pero sí, obviamente, a los libros a los que vamos a trabajar especialmente con lo que es hacer prensa o trabajar su comunicación, que por supuesto está delimitado por la cantidad de ejemplares que van a estar distribuidos en las librerías, eso delimita mucho nuestro trabajo. Eh, Tratamos de, por supuesto, de hojearlos, de mirarlos, de leerlos un poco, el que por gusto personal a uno le gusta más, por ahí lo leerá entero. Se hace un trabajo que, bueno, que tratamos de conocer, por supuesto, todo lo que se puede de cada uno de los libros, pero bueno, no nos da el tiempo físico para leerlos a todos. No, es imposible, además tiene una vida, ¿no? Un hijo, bueno, es como Sí, sí, sí. demasiado. Y ahora hay algo que está, bueno, que está sucediendo mucho en las redes,
que hay mucho, bueno, de Instagramer, Bookstagrammer, hay muchas cuentas que hablan de, nada, reseñan o hablan de lecturas. De hecho, uno se puede encontrar con gente, hasta periodistas, o simples lectores, no por decirlo de simples, pero digo, no que trabajan de eso. ¿Cómo te llevas con las cuentas que hablan de libros? ¿Sos de seguirlas? ¿Cómo es el trabajo digamos, de Riverside con esas cuentas? Bueno, hubo un trabajo desde el primer momento en el que yo llegué, porque también era parte de lo que estábamos ya trabajando en Penguin, entonces yo ya venía trabajando con esas cuentas. Por supuesto hay una segmentación, porque no todo el mundo lee todos los libros, entonces, bueno, se trata de darle o de ofrecerle, según los perfiles de cada cuenta, lo que sabemos que les puede quedar mejor. La verdad que yo personalmente apoyo mucho que la gente lea. Yo cuando empiezo una columna en la radio, y porque generalmente recomiendo libros y porque puedo hablar del tema, yo siempre digo que hay un libro para cada lector, y la gente que dice que no lee es porque no encontró su libro, pero existe un libro para cada lector. Por lo tanto, esa idea tan horrible que hay de que, bueno, de que si no lees determinada literatura, entonces no, digamos, sos un lector menor, y digo, para mí está totalmente fuera de plano esa idea, por lo cual aplaudo, acompaño, celebro cualquier iniciativa que haga que la gente se fije en un libro, sea cual fuera, digamos, la temática. Hoy se le está dando mucha importancia a las redes, y por ahí se está aprendiendo un poquito, ¿no? Lo que es el periodismo clásico de, no sé, Clarín, La Nación. ¿Lo notás? Sí, sí, puede ser, pero en realidad es distinto el consumo, es distinto el Claro. consumo. Hablar de que la prensa ya no funciona es mentira. O sea, es Claro. mentira porque puedo dar fe de que hay determinados libros que salen en determinados medios y eso traquea de alguna manera el movimiento. Pero sí es cierto que el consumo que tenemos diario general es cada vez más rápido, es cada vez Claro. más, Más hay una efímero, necesidad de claro. inmediatez, claro, y entonces necesitamos cosas que sean como, viste, como shock, como, bueno, muy espontáneas, muy del momento, muy de que scrolleamos, vemos una imagen y eso nos llama la atención. Entonces, sinceramente yo creo que no hay nada que deba de ser desatendido, sino que tenemos que estar a disposición de todos los medios, porque todo colabora para que un lector pueda encontrarse con su posible libro. Esto es como gente que busca gente, pero estamos intentando de que gente encuentre su libro. No, es excelente, un gran título. Ro, bueno, estoy como un especialista, así que voy a pedir algunas recomendaciones. ¿Qué tenés ahí, bueno, para recomendar? Si querés leer un fragmento de algo, me encantaría. Dale. Yo acá tengo como una pila de libros que Vamos, sí, no hay problema. una pila de libros un poco alimentada, mira, no te voy a mentir que es una pila de libros, es verdad. Buenísimo. Un poco alimentada por la pandemia, por mis descubrimientos, por cosas que me parece que valen la pena prestarles atención y que no son necesariamente lo más populares, y te termino por ahí con una de mis autoras preferidas de este momento. Vos sabés que está un poco de moda, y felizmente un poco de moda, y yo no lo consumía hasta este momento, lo que tiene que ver con la ciencia y la ciencia ficción. Un poco, quiero decir, me parece que todos nos quedamos con la idea de una ciencia ficción de los años 80, y se da que la literatura en este momento en ciencia ficción está adquiriendo como un nivel extraordinario que te deja con la boca abierta. Y hay dos autores de esta pila especialmente que, o sea, estoy maravillada con lo que escriben. Uno es Benjamin Labatut, Sí. que es un autor que está, bueno, este lo publica por Anagrama. A ver, ahí. Un Y se llama verdor Un verdor terrible. terrible. Exactamente. Y este libro nos conoce muy bien porque ha vivido en Chile y demás. Es un autor joven, nació en el año 80. Y lo que hace de alguna manera es que la ciencia se entrelaza con la literatura. Y él escribe, o sea, lo que tiene es la calidad literaria para escribir acontecimientos científicos. Que uno lee este libro y se queda con la boca abierta, y me parece absolutamente fantástico, porque no es un libro duro, no es un libro difícil, no es un libro inentendible, es un libro precioso porque él escribe precioso. Así que lo voy a como a recomendar hasta el fin de los días.
Y muy atado, pero por una cuestión de calidad literaria, es este autor mexicano que se llama Yuri Herrera, que se llama 10 planetas, que edita Periférica, y acá sí hay claramente una cosa literaria, mucho más literaria, es un libro 100% literario, en donde hay personajes que son increíbles y hablan del futuro y demás, pero la pluma que manejan es de otro nivel. Yuri Herrera maneja una pluma de otro nivel, así que yo en ese sentido los recomiendo como muchísimo Bueno, para este tipo de recomendación. literatura. Después, para el que le gusta leer una literatura un poco más compleja, no es tan sencillo de entender, pero que realmente es un mundo aparte, siempre voy a recomendar a Cartarescu, que es un autor que nació en Bucarest y que tiene, esto es una trilogía, bueno, este es el primer tomo, que se llama El ala izquierda, eh, que abre esta trilogía que se llama Segador, ¿no? Y es espectacular, o sea, es muy complejo de explicar, pero esta trilogía tiene justamente la forma de una mariposa y es lo que se considera la obra maestra de este autor. Así que tiene muchos libros, o sea, se puede empezar por un montón de otros libros que son más sencillos que este, pero realmente yo voto mucho por esta trilogía de Cartarescu. Y qué lindas que son las ediciones de Impedimenta. Son una belleza, son una cosa hermosa. Sobre autores nuevos y sellos que me encanta y que soy fan, y esto no es de Riverside, pero que soy fan mucho, es la editorial Sigilo, Sí. y trajo esta autora que se llama Julia Armfield, y este fue su primer libro, si no recuerdo mal. Es una joven de la que vamos a hablar todo el tiempo. No hay duda de que vamos a hablar de ella. O sea, realmente muy buena literatura. En este caso son como 9 relatos que están claramente muy atravesados por una juventud y es un libro para, nada, muy juvenil en un tono, pero no es un libro juvenil, ¿se entiende? En el tono tal vez sí, pero no es un libro Exacto. juvenil, tiene muchísimas profundidades y es un bot sí para esta autora que hay que conocer, Muy bueno, ¿sí? muy buenas recomendaciones. Después, en el mismo sello tenemos El monstruo de la memoria, que para mí fue un libro que me encantó y que me choqueó Ahí. muchísimo, porque justamente hace un planteo sobre la memoria histórica, ¿no? Hasta dónde la memoria histórica y hasta dónde las cosas son como después de tanto haberlas contado creemos que son. Y es muy bueno Así el que es un catálogo libro, también de Sigilo, ¿eh? Muy bueno, muy interesante. sí, el catálogo es espectacular, no hay un solo libro que yo no lea de ellos que me encante. Y después no puedo dejar de recomendar, porque mi corazón siempre va a estar en Edasa, El cielo de Espectacular. los animales, de Y lo leí, Poissant. me encantó. Es, es un libro de cuentos increíble, o sea, no sé por dónde empezar a elogiar este libro. La pluma, Ahí. la temática, los cuentos son redondos. Es para hacer, si vos querés hacer un regalo y quedar bien, este es el libro. Sí. No, qué bien que, además, Y voy a además, qué bien que lo vendes. Pero no, el librazo por lo leí, me gustó mucho. y me voy a ir con mi autora favorita, con este último libro, porque tiene unas cosas muy cortitas y te voy a decir quién es. Mi autora favorita de hoy es Leila Guerriero, Uf, sí. porque además de que tiene una pluma que explota, o sea, no tengo yo que defenderla, ella se defiende sola, que además es periodista, entonces yo encuentro en ella un eco muy grande porque hoy en día escribe las mejores crónicas que se pueden leer. De hecho, yo venía de leer Opus Gelber, que es el libro que ella saca por anagrama, en donde hace una semblanza del pianista y que realmente uno se da cuenta que es un buen escritor, porque si a vos puede no interesarte el personaje, puede no interesarte especialmente la temática, y de repente agarrás ese libro, lo lees y querés saber todo del tema. Por lo Bueno, es que tanto, es redondo. lo que acabas de decir, off the record con amigos, es lo que yo decía, de ese libro puntualmente. Por ahí a uno no le Claro, interesa tanto digamos, la vida de ese protagonista, pero ella te lo cuenta de una manera que te resulta interesante. exacto, exacto. Entonces, a partir de ahí se hace indiscutible. Y sale este libro, que es en Excelente. Libros del Asteroide, que se llama Teoría de la Gravedad, que son las columnas que ella saca durante mucho tiempo en el diario El País desde el año 2014. Bueno, las columnas son cortitas, ¿no? Quiero decir, duran una hojita, una página, pero está todo ahí, está su sensibilidad, está su ojo, está su pluma,
está todo lo que es ella escribiendo, sin la necesidad de que sea viste, que a veces se pondera, nosotros vivimos en un país que pondera la novela por sobre todos los demás géneros, sobre el cuento, incluso que tenemos cuentistas fenomenales, sobre incluso esto, viste, el relato, y no necesitas llegar a una novela para encontrar una autora que te va a volar los pelos. Y ese es el Y además, caso de en ese Leila libro podés Constantine. agarrar al azar cualquier página y es una maravilla. ¿Querés Sí, leerlo? ¿Algún, sí, puede ser? te voy a leer si me dejaste, voy a leer uno de estos relatos, Sí, sí, que se sí. llama No te suelto. Vamos, sí. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Preguntó mi madre. Sí, mi amor, ya está, ya pasó, dijo mi padre, y sonrió y le dio un beso en la frente. Mi madre, todavía tontada por la anestesia de una operación que no había servido para nada, no sonrió, pero dijo con alivio, gracias a Dios. Yo estaba allí, yo vi esa bestialidad, yo sabía que Dios no había que agradecerle nada, porque la enfermedad iba a enterrar a mi madre a puñetazos en un cuarto de hospital del que no volvería a salir nunca. Y me pregunté entonces, y me pregunto ahora, ¿qué clase de hombre hay que ser para ser el hombre que fue mi padre aquella tarde? Un hombre que, mirando la soledad de miedo que empezaba a abrirse bajo sus pies, parado al borde de la última ceja del abismo, se tragaba su horror y decía, aquí estoy, yo no te suelto. ¿A qué dioses se habrá encomendado para no aullar, para no moler a golpes el cuarto del hospital, el mundo, mientras el cuerpo de mi madre marchaba seguro hacia la muerte? Supe que Amparo Fernández, la mujer del Cigalá, el cantante flamenco, murió de cáncer una madrugada de agosto pasado en República Dominicana, y que la noche siguiente él, el Cigalá, subió a un escenario de la ciudad de Los Ángeles para hacer una presentación que tenía programada y con los ojos revueltos de dolor y sangre, con traje de luto, planchado por su propio hijo, enredado en los primeros crespones de la muerte, cantó. Cantó como quien dice, aquí estoy, yo no te suelto. ¿Qué hay que ser para ser un hombre así? Porque yo quiero ser ese hombre. Yo quiero, todo para mí, ese coraje. Espectacular, espectacular. Estoy hablando con Roxana Bavaro. Ro, para finalizar, bueno, ¿qué novedades tiene Riverside ahora para este mes? ¿Tenés alguno para adelantar? Bueno, viene una novela nueva de Mempo Giardinelli, que es una novela bastante esperada, que tiene un tinte de historia real, que siempre es bienvenida. Tenemos una novela también por Edasa muy linda que se llama Hipicante, de un autor que es africano, pero que realmente tiene como un nivel de escritura superior. Creo que viene un oleaje, tenemos un oleaje, la verdad, de escritura africana dando vueltas que es muy buena, y que acá es interesante que me pare un segundo porque estamos por ahí muy acostumbrados a leer todo lo que es la literatura africana de la zona norte, digamos, que tiene como otra preparación y poco sobre la historia de África del Sur, y acá tenemos muy buena literatura sobre el tema. Viene un libro sobre la libertad de Botana, que si bien es una reedición, en este momento en el que estamos atravesando, donde la libertad tiene otro significado para nuestras democracias y nuestras economías, me parece que es una discusión que está muy bien dar. Así que eso es algo de lo que vamos a estar teniendo. No, no, de todo lo que vendrá, ¿no? Porque por mes salen un montón de títulos. Muchísimas gracias por estar en Entrevidas. La verdad que me encantó la charla, un verdadero placer. Gracias a vos, Mauro, por el espacio. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Chao.